Pero para continuar profundizando en este caso alrededor de la cuestión reforma laboral, ya tenemos conectado a Matías Cremonte. Matías Cremonte es abogado laboralista, es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, es un compañero experto en Derecho al Trabajo y por supuesto un compañero vinculado a las centrales obreras, a los sindicatos, a la defensa de los trabajadores. Bienvenido Matías, ¿ya andas por ahí? Ximena Ratón y Gustavo Vera, te saludamos. Hola, buen día, ¿cómo andan? Un gusto. Muchas gracias, Matías, por atendernos. Oye, ¿cómo estás, Matías? La primera pregunta que te queríamos hacer es, ¿cuáles son los aspectos de esta reforma que son más pasibles de ser declarados inconstitucionales, digamos, porque significan un retroceso a derechos ya existentes? La ley es íntegramente inconstitucional del primero al último artículo, principalmente porque vulnera el principio de progresividad que está en los tratados internacionales que tienen rango constitucional, de los cuales Argentina es parte, y como Estado está comprometido a legislar solo de manera progresiva en materia de derecho social. No puede retroceder. Desde ese punto de vista ya hay una inconstitucionalidad muy evidente. En segundo lugar, el artículo 14 bis comienza diciendo que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Claro. Es decir, no se puede legislar desprotegiendo a los trabajadores, solo protegiendo. Y la ley íntegramente supone una precariedad, una desprotección absoluta. Y luego, cada uno de esos aspectos vulnera en uno u otro sentido alguna garantía constitucional. Pero esto no significa que podamos albergar alguna expectativa, por lo menos yo, de que algún juez o jueza rápidamente diga esta norma es inconstitucional y por lo tanto inaplicable y quede fuera rápidamente del mundo de las normas vigentes en nuestro país. Esto fue relativamente fácil con el DNU 70 del 23, con la parte de la reforma laboral, porque formalmente era inconstitucional, ¿no? No puede el presidente reformar la legislación laboral por un DNU. Pero ahora es una ley, al igual que lo fue la ley Bases, que incluyó una Sí. parte también de reforma laboral, y no ha habido una sentencia. Claro, hay capítulos que sí pueden ser declarados. Yo creo que las centrales sindicales, los sindicatos rápidamente van a ir a decirle a la justicia laboral que no se puede restringir el derecho de huelga como se está restringiendo, que no se puede afectar el derecho de hacer asambleas y de reunión, y ahí puede hacer que la justicia declare la inconstitucionalidad más o menos rápidamente y esos capítulos sean inaplicables, sobre todo por quien los pide. Si los piden las centrales sindicales, el efecto es para ellos y es para todos los sindicatos, ¿no? Pero en los otros aspectos dependerá de cuestionamientos caso por caso y el efecto también es caso por caso. Eso hace que sea bastante difícil tener alguna expectativa con una, si se quiere, derogación judicial de la ley entera, ¿no? Ujú. Y porque le estamos viendo que sobre todo algunos sindicatos y centralmente, bueno, creo que las tres centrales, vos tenés diálogo con las tres, no sé si vos estás viendo que en todas las centrales obreras hay una conciencia profunda de que esto no es una reforma más, sino un cambio de modelo hacia adelante, y cuánto hay puesto en la expectativa judicial, ¿no? Bueno, yo escuché a la CGT, digamos, el triunvirato, cuando hizo la conferencia de prensa luego del paro general la semana pasada, que dijo que la batalla continuaba en el Poder Judicial, o sea que evidentemente ahí hay una expectativa, y ojalá, ¿no? Yo doy una mirada como abogado, pero pueden tener ellos otra, e incluso, ojalá, insisto, se consigue una sentencia que rápidamente diga que la norma es inconstitucional y no se va a aplicar. Pero las otras centrales y otros sindicatos, otros espacios que se fueron reconfigurando en este tiempo, me parece que no están con las expectativas en eso y sí aún en un plan de lucha. Es decir, Ujú. todavía hay un sector que está planteando hacer una huelga por 36 horas cuando se trate ahora de nuevo en el Senado, Así es. movilizar nuevamente. Eh, Creo que ahí hay un grado de conciencia mayor respecto a lo que va a resultar esto. Perfecto. Así es, lo acabamos de mencionar justamente esto y dos preguntas. Primero, ¿qué pasa con los que tienen ya derechos adquiridos, digamos, hay
esto se aplica retroactivamente. Y segundo, en el caso de apelar, digamos, a la justicia, en el marco de que la ley también implica un traspaso o prevé un traspaso de la justicia laboral al fuero de la ciudad, ¿en qué justicia se va a dirimir este conflicto? Empecemos por la segunda. Como ese traspaso tiene un plazo de 180 días, si mal no recuerdo, Sí. en principio va a ser la Justicia Nacional del Trabajo. Segundo, aun si el traspaso se da, hay algo que no queda claro porque hay competencias federales de la Justicia Nacional del Trabajo, por ejemplo esa, si Ujú. los sindicatos hacen un planteo en el contexto de la legitimidad que le da la ley de asociaciones sindicales, no pudiera ser la justicia de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en principio la ley dice que entonces sería la justicia contencioso administrativa federal, pero eso es absurdo porque la materia que están llamados a resolver, a juzgar, a tramitar en ese fuero, no tiene nada que ver con la justicia, con el tema laboral, así que veremos qué ocurre con eso. Pero es muy importante la primera pregunta también, porque hay una idea de que, bueno, esto por ahí solo va a afectar a aquellas nuevas relaciones Claro. laborales que nazcan después de la entrada en vigencia de esta ley. Y eso no es cierto. De hecho, en el discurso en el, en el debate en el Senado, Mariano Recalde, como senador, hizo una propuesta de que se aclare en la ley Ujú. que esto va a regir solo para las nuevas relaciones laborales y eso fue rechazado. Entonces va a regir para todos. Primero porque hay un criterio generalizado, sobre todo judicial, respecto a que la legislación que se aplica ante cada circunstancia que deba resolverse por la aplicación de una u otra ley, es la vigente al momento de esa controversia o esa circunstancia. Por ejemplo, si te despiden dentro de 3 meses, por más que hayas entrado hace 2 años a Claro. trabajar, van a aplicarte la ley vigente al momento del Como despido, pasa ahora con el fraude laboral, ¿verdad? como pasa con el fraude laboral o con un accidente de trabajo que rige la ley La reformada en bases. el Mm. 2017, 18, y si entraste antes, no importa, porque si bien yo creo que debe regir la ley que la mejor, primero, la más favorable, pero sobre todo si entraste antes, porque se incorporó a tu contrato de trabajo, ese no es el criterio mayoritario, se van a perder esto que llamamos derechos adquiridos. Ujú. Matías, por un lado hay un caballito de batalla permanente, ¿no? De este gobierno y de todos los que intentan destruir las conquistas obreras, que es la famosa entelequia esta llamada industria del juicio, que bueno, un poco poder entender si es tan así o no, y por otro lado, si esto trae más flexibilidad y menos regulación, ¿no va a haber más juicios? Sí, va a haber más litigiosidad sin dudas, sobre todo frente a los despidos, ¿no? Por ejemplo, por lo que acabábamos de comentar, este, respecto de qué ley se aplica. A cualquier trabajador que despidan y lo indemnicen de acuerdo a la ley nueva, va a ir a reclamar la diferencia exigiendo la anterior por un derecho adquirido y otras cosas, otros derechos que se vayan perdiendo. También es cierto que es muy difícil que mientras una relación laboral está vigente, alguien inicia a su patrón un juicio laboral, ¿no? Porque eso, por supuesto, el temor al desempleo y a la reacción siempre opera como disciplinador social. Pero bueno, por lo menos frente a los despidos, indudablemente va a haber un aumento de la litigiosidad. Y también, vinculado a lo que decís de la industria del juicio, tenemos que, primero, reafirmar que no existe tal Ujú. industria del juicio, lo cual se responde por sí mismo en cuanto a un análisis, primero cuantitativo, ¿no? Frente a la población económicamente activa o la cantidad de trabajadores activos, e incluso frente a la cantidad de trabajadores no registrados, que todos los días pueden iniciar un juicio laboral porque hay algún aspecto Claro. de la legislación que no se cumple, no llega al 2%, Claro, ¿no? La litigiosidad. Y además es mucho más alta la litigiosidad en otros fueros, claro, sin ir más lejos el fuero comercial. claro. Ahora nadie dice que los bancos o la tarjeta de créditos o las financieras están haciendo una industria del juicio comercial que además los ganan siempre, porque efectivamente la gente está endeudada Tal cual. hasta el cuello y por la crisis en general no está pudiendo pagar esas deudas. Matías, en el caso de que el conflicto judicial eh, se extienda a través de apelaciones, si llegara a la Corte Suprema de Justicia,
y atendiendo antecedentes, jurisprudencia, ¿qué posición te parece que adoptaría la Corte? Y la verdad que esta Corte todavía no emitió sentencia respecto a la inconstitucionalidad del DNU 70, hace 2 años y pico que lo tiene ahí en algún cajón, lo cual además contrasta con otras decisiones que fue tomando muy rápidamente y que da cuenta de que es un tribunal que, más allá de la capacidad jurídica que puedan tener o los méritos y antecedentes que puedan tener sus tres integrantes, lo cierto es que está actuando como un poder político y en general en favor o del gobierno o de ellos mismos, ¿no? Tratando de erigirse como un contrapoder, pero más bien por cuestiones, si se quiere, de defensa corporativa, pero no de defensa de los derechos. Yo no albergo ninguna expectativa en que haya un control de constitucionalidad, un control de convencionalidad, un análisis serio respecto a el principio de progresividad o todo lo que estamos acá analizando jurídicamente, porque prácticamente ya no se puede considerar que se trate de un tribunal judicial, ¿no? O por lo menos que sus decisiones estén basadas en el derecho vigente o en ese contralor que debiera ser, sino en otras cosas. Bueno, clarísimo. Por lo tanto, terminamos este reportaje con el punto de partida. La única alternativa que tienen los trabajadores es confiar en sus propias fuerzas y profundizar el camino de la lucha. Y Por bueno, supuesto, y además, teniendo en cuenta que más allá de que esta ley muy probablemente sea sancionada dentro de pocos días, la resistencia recién comienza, porque Tal tal cual. cual. no es que ahí se pierde la batalla y entonces ya hay que descansar, al contrario, hay que recobrar fuerzas. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Matías, por este contacto. Seguimos comunicados.